Bueno, ya son tardes, ¿verdad? Ya son tardes. Y luego supuestamente hoy cambiaba la hora. No, es lo que yo pensé. En mi calendario decía cambio de hora de horario de verano. Pues que no fue hace 2 semanas, sí, en el DF. Pues ya ven que nosotros sí somos los buenos, allá se creen. Son contreras. Si los del norte hacen algo, ellos van a hacer lo contrario. No es cierto, es broma, porque luego ven el video y van a decir, el hermano este es... No, yo no soy chilango, es anti-chilango. No, pero ni al caso. Bueno, hermanos, ahora voy a hablarles sobre algo muy interesante que hemos visto las últimas 2, 3, 4 semanas, ¿verdad? Respecto a... Déjenme encontrar aquí lo que ando buscando. Respecto a la celebración de la Pascua, que ya la semana pasada lo mencionó mi papá así de manera muy rápida, ¿no? Que es que era la curiosidad o lo interesante de lo que se celebró la semana pasada, la Semana Santa. Y si nosotros hacemos un análisis histórico y bíblico, nos damos cuenta del gran error que hubo. Si recuerdan, hace un año, yo creo, un poquito más, vimos sobre lo que era el calendario hebreo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Así como nosotros tenemos nuestro calendario que le llaman el gregoriano, que cada 4 años tenemos es un año bisiesto y se le agrega un día al calendario. Este año fue así, ¿verdad? Bueno, en el hebreo sucede lo mismo, pero se le agrega un mes, no un día. ¿Y por qué es eso? Porque es un calendario que se le llama lunisolar o solar lunar, que significa que nosotros tenemos en nuestro calendario generalmente 30, 31 días a cada mes, ¿verdad? Con la excepción de febrero, que tiene 28. En el calendario hebreo son 28, 29 días cada mes. Si hacen las cuentas, pues al año ya se perdieron como una semana de diferencia, ¿no? Porque si le restas 31, 30, 28 y 29, pues en 12 ya se convirtieron en 14 días, etcétera. Y entonces se hacen los ajustes, etcétera. Entonces en la diferencia entre el calendario hebreo y el gregoriano, cada 6, 7, 8 años más o menos, dependiendo, porque es de acuerdo a la luna nueva. Se le agrega no un día, no nada más un día, se le agrega también un mes para hacer esa compensación que le llaman el mes de Adar 2. Entonces, este año coincidió eso, llevando a que se retrasara el primer mes del año en el calendario hebreo, que es el mes de Nisan. Y eso creó entre muchos cristianos una curiosidad, o se vio más que nada quiénes están con el pueblo judío y quienes están en su onda, pues más que nada, como le dicen, protestante, cristiana, etcétera, fuera de lo que es el calendario del Señor, porque ese es el que nos importa, no tanto el nuestro, sino el del Señor. Y tengo un amigo que es judío mesiánico, Isi, les había comentado una vez sobre él, Isi Abraham. Y él puso en su Facebook la semana pasada, puso algo muy interesante. Dice, este año es un ejemplo firme de lo que sucede cuando el cristianismo se separa del pueblo judío y crea su propio calendario en lugar de estar usando el mismo calendario judío. Dice, cuando los judíos alrededor del mundo apenas están celebrando Purim, que de acuerdo al libro bíblico de Esther es para tanto judíos y los amigos del pueblo judío, 1,000 millones de cristianos alrededor del mundo, que están también ignorando esta celebración, haciendo toda esa cosa de la Pascua. Y yo creo que hablando del conejito y eso, ¿verdad?
en lugar de, y si dice, si le pudieras llamar Viernes Santo, que no existe tal cosa, un mes antes de la Pascua. Algo está quebrantado aquí. No lo estoy diciendo para ser crítico, sino para extender una invitación positiva, para hacer que el cambio inicie en cada uno de nosotros, para corregir errores históricos y dejar el amor ganar al reunir el mismo pueblo de Jesús, o sea, el pueblo judío, para Purim y para la Pascua. O sea, de manera general, el pueblo del Señor Jesús es aquel tanto judío como gentil que cree en el Señor, que se ha convertido y que deben de celebrar todos como uno. Por eso decía el apóstol Pablo que dice, ya no son dos pueblos, o dos hombres, sino de los dos se hizo uno solo. Un mismo pueblo, un solo hombre. Llevándonos a nosotros a entender errores o darnos cuenta de los errores históricos que hemos tenido. No existe diferencia para el Señor, pero algo bien interesante, muchos argumentan diciendo, bueno, es que es por tradición o es por esto, por el otro. Y la misma Biblia habla en los profetas del Antiguo Testamento, cuando habla de la venida del Señor, cuando vaya a ser el milenio, esos 1000 años donde va a reinar Jesús como pues el juez, rey, general, etcétera, porque habla de varios roles, y sacerdote, también principal de toda la humanidad, no nada más de un país. Y hablan los profetas de que las naciones mismas van a celebrar las fiestas del Señor. Y uno de las principales de las que se va a celebrar para siempre va a ser la de Sukkot, si recuerdan eso, ¿verdad? Me dice que todas las naciones, inclusive irán a Israel a celebrar, y aquellas que no celebrasen, no va a llover sobre sus tierras. Entonces el Señor Jesús no va a llegar y va a decir, a ver, ¿qué tradiciones tienes tú? Esas están bien, no hay problema. No va a decir eso, ¿verdad? Él va a decir, estas son mis fiestas, estas son mis celebraciones. Se va a acabar esa diferencia de nacionalidades, sino todos va a ser un solo pueblo. Por lo tanto, no podemos decir, nosotros celebramos una cosa y tú otra, y tú otra, y yo tú otra, y así estamos bien. No existe tal argumento en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ver eso para aclarar este error. Se dio que este año precisamente sucedió esa diferencia que es muy marcada. En años anteriores generalmente la Pascua, o que le llaman Easter, o lo que sería el Domingo de Resurrección, etcétera, la versión católica de la celebración coincidía con la Pascua original del Señor que instituyó en Levítico. Entonces nosotros tenemos que entender que la Pascua que nosotros vamos a celebrar o que celebramos no es la que se celebró la semana pasada, porque nosotros podemos leer las Escrituras, y si nosotros vemos primera de Juan 1:29, cuando Juan el Bautista inclusive ve al Señor Jesús acercarse, lo ve caminar y dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él, lo veía caminar. Imagínense que aquí está Juan y ve caminar al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo ve al Señor Jesús y tiene una revelación diciendo, mira, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos vamos nosotros de regreso al Antiguo Testamento, a Éxodo 12. Nos vamos a Éxodo 12. Y desde el primer versículo empieza hablando sobre la Pascua. Y dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses. Ya instituyó cuando empiezan los meses, el mes, que lo que se conoce como el mes de Nisan, el principio de los meses. Ese está ya por llegar a nosotros en unos cuantos días. Dice, para vosotros será el primero en el mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en los días de este mes, tómese cada uno
un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ahí da toda la explicación de que si es muy chico, o la familia, que se comparte entre ellos, etcétera. Pero ahí empieza nosotros a marcarnos que el cordero tiene una importancia para lo que es la liberación del pecado, o para ser libres del pecado, que es lo que significa la Pascua. La Pascua es una celebración de un evento donde en el hebreo significa pasar por arriba, o sea, que es como decirse, ignoró o se hizo, como decimos, en la vista gorda. Passover, en inglés sí se traduce bien, en español no tiene una traducción más, que sería más entendible, nada más Pascua. Bueno, Pascua no tiene mucho significado la palabra en sí, sino significa pasar por arriba de, o sea, que pasa el Señor y ve la sangre del cordero. Más adelante podemos leer en el mismo capítulo como dice que agarrarás, tomarás la sangre, dice en el versículo 7, dice, y tomarás de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo harán de comer. Y curiosamente cuando lo hacen también como que un símbolo de cruz cuando ponen no estoy diciendo que hagan el símbolo de cruz, nada más así, para que tiene todo un significado. Dice, y aquella noche comerán de la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Y da toda la instrucción de cómo llevar a cabo la Pascua. Ya lo hemos visto en años atrás aquí. Lo interesante no es eso, lo interesante es que si nosotros no celebramos la Pascua en el día adecuado, el sacrificio, la muerte del Señor Jesús pierde su significado. Porque cuando el Señor estableció sus fiestas en Levítico, Él le dice, estos van a ser moedim. La palabra en el hebreo es moedim, significa citas o compromisos o días de visita. No fiesta como lo vimos con nosotros como fiesta, un party, sino así se le llaman también, pero moedim significa días de visitación, días de compromiso. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y cumplió con la Pascua, Él estaba cumpliendo con su cita que tenía con el hombre en ese día. Cuando murió, cuando fue cordero, que murió por los pecados, murió en ese día, cumpliéndose profecías y cumpliéndose la palabra del Señor que decía que esa cita iba a ser llevada a cabo, ese compromiso que tenía el Señor con el hombre iba a ser llevado a cabo en ese mismo día. Entonces celebrarla un mes antes, en un día que ni tiene significado alguno, en una fecha que dicen, bueno, es que dicen que es Semana Santa. Bueno, ¿quién dice? El Vaticano. La Iglesia Católica dice que es Semana Santa. Bueno, ¿y qué autoridad tiene para mí el Vaticano? Tiene absolutamente cero autoridad para mí. O sea, inclusive la semana pasada, cuando estaba llevando a cabo el estudio de esto, me topé con unas palabras estoy tratando de encontrarlo aquí, porque con unas palabras de Constantino, cuando instituyó, y en la mañana creo que no sé quién fue curiosamente que lo puso, o ayer, no sé qué, Juan, gracias Juan Osuna, puso lo mismo, esas mismas palabras, que ya las puse en español porque las encontré en inglés, pero él ya me la tradujo, gracias Juan. Que hablaban del decreto que hizo Constantino. Dice, fue declarado particularmente indigno ser llamado como el más sagrado de todos los festivales al seguir la costumbre de los judíos, que habían manchado sus manos con el más horrendo de los crímenes, cuyas mentes fueron cegados. Al rechazar su encargo, podremos transmitir a nuestros descendientes el modo legítimo de la celebración de la Pascua. No debemos, por lo tanto, tener nada en común con los judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino, que deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos. Así dijo Constantino, olvidándosele que si no fuera por esa fiesta misma
de origen judío, siendo Jesús el mismo judío que viene a cumplir su fiesta en su día, en el día que se comprometió, si no lo celebras en el día que el Señor mismo lo instituyó, entonces no tiene significado. Regresando a lo que decía mi amigo Isi Abraham, dice, hay un error histórico donde el cristiano gentil se separa de la raíz original de la celebración para crear su propio calendario, celebrando fiestas en tiempo que no es en el tiempo correcto. Es por eso que la semana pasada, si recuerdan, la semana pasada o antepasada, celebramos Purim. Pues esa era la celebración que se estaba llevando a cabo en esos días. Y otros estaban en el resto del planeta, ya viene la Pascua. ¿La Pascua? Pues ¿cuándo la Pascua? Todavía falta un mes. Y apenas estamos en la fiesta de Purim, ya están diciendo que ya se celebra la Pascua. Dije yo, pues ¿a qué horas me equivoqué yo? Si yo ando revisando el calendario hebreo para ver cuándo son las fiestas, porque inclusive el Señor para indicar los días de fiestas, dice, los indica con el sol, con la luna y las estrellas y las estaciones. Así cuando creó el universo, así dijo el Señor que para eso fueron creadas. Para eso fueron creadas las estaciones, para entender los días. Que se llaman, en español se le llamarían sazones, o los días planeados, o los días organizados, o las fechas, ¿no? En primavera se celebra la Pascua a partir de la entrada de la primavera. Todavía no entraba la primavera y ya estaban celebrando la Pascua. Y yo me quedé, y yo andaba en Las Vegas y andaba bien a gusto, yo todavía sufriendo el invierno. O ya había entrado la primavera, no me acuerdo, pero dije yo, pues la Pascua todavía falta un mes. No tiene nada que... a mí me sacó de onda, inclusive porque me mandan un correo. Este es el programa de la Pascua para el domingo. Yo, ¿para el domingo? El domingo todavía falta un montón. No se me aceleren, acabamos de celebrar Purim. Pero es que en el calendario dice que es este domingo. Sí, en el calendario gregoriano, humano, católico, lo que le quieras llamar. Que cuando se instituyó el Vaticano, ¿quién lo instituyó? Constantino, con esas mismas palabras, dice, de los detestables judíos, las mismas palabras que usó Martín Lutero cuando escribió el libro Mein Kampf, que fue el que utilizaron los nazis para llevar a cabo el Holocausto. No tiene relación una cosa con la otra. Yo por eso es que yo estaba tranquilo cuando venía que la Semana Santa, bueno, yo les voy a decir una cosa, yo sí aprovecho las vacaciones, eso sí. Me dan que son vacaciones de Semana Santa, perfecto, yo me voy a donde me dejen irme, ¿verdad? Pero la Semana Santa falta todavía mucho. Si nosotros nos adelantamos a Éxodo 12, versículo al 43, después de haber leído lo que era la celebración de la Pascua, donde el Señor mismo dice que viene después, en la Pascua, dice, le ponen la sangre en los dinteles, le ponen la sangre en las columnas de las puertas de tu casa, para que no entre la muerte y lleve a juicio al hombre. En ese momento estaba Dios llevando un juicio a la humanidad, pero dice, la única forma de escapar el juicio de Dios era por medio de la sangre del Cordero, ¿verdad? Que nos pinta una imagen de lo que iba a ser en los tiempos de Jesús, cuando Él vino a llevar a cabo ese sacrificio. Entonces, si nosotros pretendemos creer que la semana pasada, donde celebran al conejito de los chocolates, tiene algo que ver con la muerte del Señor Jesús, no, la muerte del Señor Jesús era un cordero sin mancha, sin defecto, cuya sangre va a ser usada para librarnos de juicio. Para librarnos de juicio. ¿De juicio de quién? De Dios. No como ahorita de manera moderna utilizan, me voy de viaje, que la sangre de Cristo te acompañe. Dice. Esa es una herejía y una blasfemia completa hacia el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Ahora resulta que mi ángel de la guarda es que voy a ir embarrado de sangre de Jesús, porque si me voy de viaje no se me vaya a ponchar una llanta. Eso es lo que usan en las expresiones modernas.
La sangre del cordero fue usada para que cuando venga el juicio que todos merecemos la muerte. ¿No es así? Porque todos pecamos, todos merecemos la muerte, sin excepción de uno. Hasta la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Pero en la misericordia de Dios dice, si con la sangre de ese cordero, cuando venga el juicio, tú lo vas a escapar. Tú vas a ser libre de ese juicio que trae Dios mismo. No es un juicio que trae el diablo. Ay, el diablo me odia y me va. No, el diablo no tiene poder en hacer nada. Porque hasta la Biblia dice que temamos al Dios al que puede destruir el alma, a quien nos puede, la verdadera persona que nos puede hacer cumplir nuestra condena. El diablo no nos hace cumplir ninguna condena, no tiene la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos o llevamos a cabo el sacrificio, o vemos ese sacrificio del Señor Jesús y llevamos a cabo la Pascua, estamos celebrando una gran misericordia que nos dio el Señor. Si nos vamos nosotros al versículo 43 de ese mismo capítulo 12, vemos algo muy interesante, que muchas veces esto está ignorado o se brinca cuando hablan de la Pascua. Y bueno, vámonos al 42. Dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel y sus generaciones. Bueno, pueden unos decir, bueno, yo no soy hijo de Israel, yo soy africano, o yo soy chino, o soy árabe, o soy tolteca. Bueno, mexicano no, porque mexicano significa que naciste aquí, pero no existe la raza mexicana. Azteca, pero no existe la raza mexicana. México es un mestizaje enorme, pero es una nacionalidad, pero no una etnia. Entonces aquí le decía a los hijos de Israel, estaba haciendo una separación, pero fíjense lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Muy curioso, vean esto. Esto se lo brincan muchos, y nada más de celebrar la Pascua, ningún extraño puede, así como decía, ¿qué decía Constantino? Esto de los detestables judíos. No, tú eres un extraño, en primer lugar tú no puedes celebrarla a ella. Ya empezaste mal, Constantino. Mas todo, vean aquí, mas todo siervo humano comprado con el dinero comerá de ella después de que lo hubiesen circuncidado. O sea, los extraños sí pueden, ningún extraño nada más puede hacerlo, sino sí puede cuando ya haya sido comprado. La palabra clave aquí es comprado. Dice, más después de que haya sido circuncidado. Ahora no significa que vamos a circuncidar a todos los que están aquí porque quieren celebrar la Pascua. No, tranquilos, espérense, tranquilos, no se me asusten todos. Le hablamos a un rabino ahorita si quieren. No, ¿verdad? Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Sigue siendo una excepción. El circuncidado, cuando un amo o un empleador o un jefe en aquellos tiempos conseguía a un trabajador o agarraba y compraba a un esclavo, se convertía en parte de la tribu, parte de ellos. Pero la manera en que demostraba que ya era, por decirle así, convertido, era la circuncisión. Si recuerdan las palabras de Ruth, que decía, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella, en el momento que ella no era judío, ella era extranjera, pero en el momento que ella, si hubiera sido hombre, ¿qué hubiera sucedido? Lo hubieran circuncidado, porque dice, ahora ya soy parte de esta tribu. Pero ahorita no se me asusten, ahorita vamos a llegar a algo más, porque luego ya van a todo el mundo a querer ir corriendo al doctor. Dice en el 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, porque son ajenos. Ellos no fueron comprados ni fueron librados de esto, porque a ellos no los querían matar el pueblo egipcio. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El cordero
que fue inmolado, dice que no iba a quebrarse ningún hueso. ¿Fue quebrado algún hueso del Señor Jesús cuando fue crucificado? Eduardo, tú que eres muy... Eso, cuando Eduardo me apoya ya sé que voy bien. Entonces estamos viendo aquí una imagen de lo que es el Señor Jesús y el sacrificio. Dice: toda congregación de Israel lo hará y se debe celebrar en una casa. Es algo muy interesante. La Pascua no se celebra en la congregación, Aquí la celebramos para como una familia. Y esta es una casa, le decimos la casa del Señor, sí. Pero recuerden que tradicionalmente siempre el templo principal es el hogar. Inclusive la semana pasada cuando hablaba mamá de lo que son los requisitos del pastor, ¿cuáles los pone como el apóstol Pablo como los requisitos? De su casa. Porque ese es el templo primero. Lo demás es secundario. La casa es la principal. Entonces en el 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiese celebrar la Pascua de Jehová, séale circuncidado como todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Así es que, ok, vayan sacando el bisturí. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto y sus ejércitos. Piensa que históricamente no todos los judíos o los hebreos, perdón, en aquel momento eran todavía hebreos, las 12 tribus, no todos salieron de Egipto. Se dicen históricamente, o los rabinos, los estudiosos dicen que solamente como el 20% de los que moraban en Egipto se fueron con Moisés. El otro 80% se quedó. Y eso nos pinta una imagen de que no todo el que dice Señor, Señor, o no todos los que somos estamos, ni todos los que estamos somos. Inclusive ahí del otro grupo que se fue con el pueblo de Israel, había egipcios, había africanos, había de todo tipo, porque eran también esclavos de la nación de Egipto. Era un imperio que tenía de esclavos de todo, pero su principal que quería ir dominar, porque sabemos que Satanás manejaba eso, era querer destruir al pueblo de Israel. No podía. Pero cuando sale Moisés, por eso el Señor les da la excepción, les dice: el extranjero que también se hace parte de tu nación, lo van a circuncidar, porque en ese tiempo era la señal de que ya era miembro de la nación. Entonces por eso hoy en día dicen: ¿y por qué hay judíos güeros, hay morenos, hay negritos, hay de todo? Porque fueron muchos que se hicieron parte de una nación. Se casaron entre mujeres y hombres, tuvieron hijos y salieron de 1000 colores, salieron de tutti frutti, ¿verdad? Entonces no puedes, ¿por qué está güero este? Y luego el otro se me sale prietito, y luego otro pelo lacio, el otro con el pelo chino, y el otro con... Y es porque hubo una combinación de muchos. Ahora van a decir: bueno, ya nos amolamos, ahora tenemos que ir con el rabino, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros nos vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, bueno, desde el 29 el Señor ya empieza a hacernos, que son las palabras de últimas de Moisés, empezamos en el 30, versículo 1. Aquí ya está hablando de un futuro, después de que es desterrado el pueblo de Israel, después de que le envía el Mesías y no creen en él, etcétera. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Les dijo la bendición y la maldición. El Señor le puso la bendición y la maldición al pueblo de Israel, porque la maldición iba a venir si no cumplían con la ley, la bendición iba a venir si sí cumplían con la ley. Dice: y te arrepintieres, que es la palabra clave, en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. O sea, ya dispersó a todos. Por eso es que hay 10 tribus perdidas, que muchos dicen que andan entre toda la tierra, y lo más probable es que sí.
Al igual que hay judíos en todos lados, hay en México, en Estados Unidos, Canadá, en China, en Europa, en todos lados hay. Pero dice, te arrepintieres, dice, de donde te hubiera arrojado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedeciereis su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Que eso ya está sucediendo hoy en día. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y aquí está la clave: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque lo que le importaba al Señor era la circuncisión del corazón. O sea, obviamente todo el pueblo judío en esparcido siempre llevan a cabo lo que le llaman el Brit Milá, lo que es el acto de la circuncisión al octavo día del niño, etc. No estaba diciendo van a circuncidar como es la tradición, no, dice lo que va a hacer es circuncidar tu corazón. Cuando se habla de la circuncisión del corazón, los teólogos estudiosos, eso le llaman a la conversión. Eso se le llama la conversión. Por eso dice, si te arrepintieres. Si te arrepintieres y volteas tus caminos y regresas al Señor, entonces ya estaban circuncidados en la carne. Eso no era lo que le importaba al Señor, lo que le importaba era la del corazón. Por eso aquellas personas que celebran, que decían en Éxodo 12, dice, ¿quiénes pueden celebrar la Pascua? Solo los que estén circuncidados. Los que no. Pero dice el extranjero y el natural. La circuncisión del corazón es la que le importaba al Señor Jesús. Regresando nosotros yéndonos ahora a 1 Corintios capítulo 11. Entonces, si nosotros leemos todo en su contexto correcto, vamos a entender las palabras del mismo apóstol Pablo. Nos vamos al versículo 23, donde se instituye la fiesta, lo que sería la cena del Señor, lo que se le llama la cena del Señor, o lo que es la Pascua, se le llama el ceder. El plato o esa comida se le llama el ceder, donde vienen las hierbas amargas. Regrésense al 12 y léanlo todo ahí en su casa si quieren, y habla de las hierbas amargas, habla de lo que era la carne y cómo era la sangre y el vino, etcétera, de lo que era todos los elementos de la cena. Pero aquí el Señor Jesús mismo, en las últimas, lo que le llamaban la última cena, antes de su muerte, lo que se le llamaba la Santa Cena, era un ceder. Tenían el plato, tenía todo, que ya lo hemos visto aquí, ¿verdad? En años pasados. Sí, recuerdan todos han venido, ¿verdad? Lo mismo tenía, pero el Señor Jesús hace un recalco nada más en dos partes. En el versículo 23 estaba el apóstol Pablo hablando de lo que él recibe del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Era lo mismo que representaba también el cordero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El que quitaba el pecado. El pan del ceder representaba el cuerpo del Señor. Pero también vean esta parte, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, o sea, ya había cenado y haber comido el pan, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí está estableciendo ya el nuevo pacto, que era la salvación. No de que me voy de viaje y que me cubra la sangre para que no se me ponche la llanta. Y eso que quede claro, porque muchas veces lo usamos de manera desinformada.
para andar con misticismo, que le llamaremos como misticismo cristiano. Hay que decretar para que, no, eso no existe en la Biblia, ni andar con lo de que te aviento sangre para que andes cubierto para todos lados. La sangre, dice, en el nuevo pacto, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, cuando habla de comer este pan y esta copa, habla de la Pascua, del Ceder. No cada vez que comas pan y tomes un vino. Porque si nos regresamos un poquito más en este mismo capítulo, al versículo 20 está regañándolos Pablo, dice: cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, no nada más por comer y cenar o tomar y comer el pan y eso significa que ya estás celebrando al Señor. Dice: pues ¿qué? ¿No tienes casa que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque la estaban tomando de manera, insignificante, como cualquier cosa. Dice: si tienes hambre, vete a comer a tu casa, pero no trates esto, no pretendas hacerme creer, casi les dice, de que estás celebrando la Santa Cena. Y es donde ya llegas al versículo 27, les dice, al versículo 23, donde le dice, esta es la manera, esto significa la cena y esto es la cena, que es la que llevamos a cabo en la Pascua. Nos vamos al versículo 27 y vean lo que tiene relación del versículo 27 ahorita en adelante a lo que leímos en Éxodo 12, donde hablaba que el extranjero no puede y que las bendiciones y las maldiciones. Dice: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, muchos están muertos. Dice: porque no hay arrepentimiento, no hay nada más lo toman así, que es lo que comúnmente sucede en otras religiones, porque también los mormones, los testigos de Jehová, no sé quiénes tantos otros hacen algo similar, pero no sé, nada más tirarle al catolicismo, pero pues el catolicismo fue el culpable de casi todos los errores. Pero nada más pretender que la copa y la levantan y hacen todo no me acuerdo cómo le llama, esa celebración lo están haciendo indignamente, porque la están haciendo en primer lugar en un lugar en un edificio que es un ejemplo de paganismo al más no poder, con estatuas, imágenes y todo alrededor, y una foto de una mona atrás, queriendo suplantar al verdadero Mesías y al Creador, poniendo una imagen donde dice: no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Por eso es indignamente. Dicen: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en nosotros, tomándolo indignamente. Por eso nuestro país no sale de los problemas que tiene. No va a salir mientras siga en el catolicismo y creyendo sobreponer las verdaderas leyes del Señor por encima de sus tradiciones. Ahí Pablo le dice: por eso hay un montón de enfermos y debilitados y muertos. Cuando dices muchos duermen, eso significa muertos, no que estén dormidos. Pues dormidos todos quisiéramos estar dormidos, ¿no? Eso es de: ay, quisiera dormir 3 semanas. Pues todos queremos dormir. No sería maldición, sería como bendición, ¿verdad? Pero no, eso significa los muertos. ¿Cuántos muertos hay en México? ¿Cuánta gente se muere? Y eso es la que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, eso significa arrepentirse, que era lo que decía en Deuteronomio: si te arrepintieres, más siendo juzgados, dice, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Quién castigó?
El Señor, hay unos dicen, tenía un amigo que dice, no, el Señor que yo conozco no castiga. Ah, pues eso díselo entonces a Pablo y a todo el Nuevo Testamento y a todo el Antiguo Testamento, y díselo desde Éxodo, donde dice que va a traer castigo y juicio a toda la bola. Yo creo que estás equivocado de Señor. Yo creo que quieres ver a un Dios o a un Mesías que lo tienes pintadito, que nada más te está haciendo favores. Y están equivocados, porque aquí mismo lo que escribe Pablo está siendo sacado del mismo Antiguo Testamento. Él era un experto. En sus tiempos no había mayores expertos. Era yo creo que por eso escogió el Señor a él, porque dice, este sí conoce el Tanakh, pero hoy en día en aquel entonces, para poder ser considerado un rabino y un maestro y todo, por eso lo odian tanto muchos de los ortodoxos a Pablo, porque dicen, abandonó todo lo que aprendió y lo torció a su gusto. No, él estaba haciendo un análisis de todo lo antiguo. Por eso dice, cuando tú celebras la Pascua indignamente sin haberte arrepentido, viene juicio del Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice en el 32, mas siendo juzgados como somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Porque también si nosotros no nos examinamos, no somos juzgados, pues no hay que ser condenados con el mundo, porque eso sucedió con el mundo. Era el Egipto antes, ya la muerte eterna. Era lo que sucedió a la nación de Egipto. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Volviendo a Éxodo, en casas, hospedarse. No es un asunto nada más de que yo lo tomo de manera individual, es en manera colectiva. Por eso se llama la congregación. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reúnas para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Imagínense el relajo que había en Corintios, porque en Corintios pues era una ciudad griega. Eran griegos y les pasaba también algo parecido a lo que les pasaba a los romanos, que querían que le llaman hoy en día la teología de reemplazo, ¿no? Decir, no, el pueblo del Señor es el verdadero pueblo de Dios, o es el que, no el verdadero, sino el reemplaza al pueblo de Israel, y no es cierto. Decía, no es cierto. Cualquiera que no es natural, que es extranjero, se viene a ser parte de la nación, pero no eliminas a la nación original. La raíz o la rama no alimenta a la raíz alimenta a las ramas. Inclusive si nosotros vemos históricamente, la Pascua no se celebraba en el Nuevo Testamento como la celebraban la semana pasada. No existe tal celebración, esa fue instituida después. Lo que era el domingo de resurrección no existe en la Biblia. Lo que era el Viernes Santo no existe en la Biblia. Domingo de Ramos, bueno, existe el evento que entra el Señor en un asno y están con ramos, pero Domingo de Ramos, de Jorge Ramos, no sé. Siempre me acuerdo del Jorge Ramos, por eso es la manera en que me acuerdo que no existe tal cosa. No existe tal cosa. Esa fue creada años después. El pueblo del Señor en el Nuevo Testamento celebraba la Pascua del Antiguo Testamento. Eso era lo que celebraban. No celebraban nada el domingo de resurrección. Ahora, no tiene nada de malo, en mi opinión y en la opinión de muchos, y yo creo que hasta la misma Biblia lo dice, ¿no? El apóstol Pablo dice que nadie te juzgue en las fiestas, especialmente al celebrarlas del Antiguo Testamento. Pero celebrar la resurrección del Señor, ¿tiene algo de malo? No, pero en el día que ocurrió, en el contexto adecuado. No en un domingo donde están escondiendo huevos en un jardín con un conejo. ¿Eso qué tiene que ver? Eso casi no lo hacemos ya en México. Nunca se hacía. Yo de chico nunca sabía eso de los huevitos de chocolate y eso, ¿no? Nada más los americanos, y es porque es una celebración babilónica, y que el hijo de no sé quién que fue embarazada la mujer por el mismo hijo, y tuvo otro hijo que nació en un huevo. Y está bien complicada toda la historia. Hasta me acuerdo de Salvador Dalí, cuando un día se mete en un huevo y sale y hace todas sus locuras. No tiene nada que ver, eso es pleno paganismo a todo lo que da. No tiene nada que ver.
Pero celebrar el domingo de resurrección dentro de su contexto, porque eso era lo que vino a hacer el Señor Jesús, hacer el Cordero, morir y resucitar al tercer día. Así como dice la palabra, que acababa de terminar el sábado en la tarde. Sí, el sábado en la tarde, como vamos a decir en nuestro horario, era el sábado a las 7 de la noche. Y dice que hay un terremoto y que la piedra se mueve de la tumba para que salga el Señor. Porque el sábado a las 7 de la noche, en nuestro horario, en el calendario de la Biblia, es ya el domingo. Pero si hacemos nosotros un retroceso, 3 días atrás, no era Viernes Santo. ¿Cuándo el Viernes? No está el viernes. ¿Dónde cabe el viernes ahí? ¿Verdad que no hay Viernes Santo? Y lo celebran, sería más que nada como jueves o miércoles santo, miércoles en la tarde, para nosotros que ya sería jueves en el otro calendario. Y es el estar jugando con números y días ahí. Pero no existe nada del Viernes Santo, del Domingo de Ramos, Nosotros lo único que hacemos como creyentes es no agregarle, sino respetar que ese día, porque el Señor no podía resucitar en el día del reposo, si no hubiera violado Dios su propia ley. En cuanto se acabó el día de reposo, sale de la tumba. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros celebramos la Pascua, por decirle ahora sí ya bien, aquí en nuestra congregación. Celebramos esa Pascua porque la resurrección del Señor es la verdadera importancia de todo el evento de la Pascua. Nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Ahí mismo estamos en Corintios, pero nos adelantamos al capítulo 15, el versículo 14. Y estas son las palabras de Pablo. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. De nada sirve nosotros estar aquí si el Señor no resucitó. Y eso es lo que hace, lo que le da el valor o la importancia a la Pascua. Por allá encima de nada más haber salido de Egipto, que todos de aquí salimos de Egipto, ¿verdad? Y todos de aquí quitamos levadura. ¿Y se acuerdan de toda la enseñanza sobre Egipto y levadura? Pero dice: si no resucitó el Señor, vana es nuestra fe. De nada nos sirve estar aquí si no hubiera sido cierto eso. Lo que estamos celebrando al celebrar el evento en el domingo es no para reemplazar el sábado, no para quitarle la importancia a la Pascua, porque para poder resucitar tuvo que haber muerto. Y eso se celebra en el miércoles, el 14 de Nisan, que siempre cae en miércoles. Generalmente cae en miércoles porque es cuando tiene que ser antes del Shabbat. Y si por eso se mueven el calendario, porque tiene que coincidir con la luna, y esto luego lo podemos ver si quieren. Pero la Pascua, el significado de la muerte, no fuera tan valioso si no hubiera habido una resurrección. Entonces el apóstol Pablo aquí nos dice: vana sería nuestra fe. Y en el 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces nosotros predicamos sobre esto: y no resucitó, ni para qué venir. De nada sirve. Porque una fe sin bases no es nada. Una fe sin bases reales no es nada más. Es como decir que creen en Santo Claus. Yo creo en Santo Claus. Bueno, si no lo has visto y no existe, es una fantasía y un juego. Pero está diciendo Pablo ahí: nosotros, si lo celebramos porque resucitó. Y si resucitó es porque realmente Él era el enviado, o el Mesías, o el enviado de Dios. Porque lo que lo comprueba que Jesús era realmente el Mesías, y que la fiesta de la Pascua tenía su significado correcto, era porque resucitó.
La muerte no, lo cubriría en ese momento, que es lo que hacía la Pascua, o que lo que sucede en Yom Kippur, hacen los sacrificios, hacen todo para que ese año pues el Señor tenga misericordia de mí, ¿no? Y si me muero pues no me vaya a Gehenna, o no sé cómo le llaman en hebreo, es como un purgatorio, porque no creen en el infierno porque no leen la Biblia. Pero esa es la tradición. Bueno, cuando el Señor Jesús muere nos perdonó los pecados, pero al resucitar significa que la muerte sí era verdadera, sí era valiosa. El versículo 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso, si celebramos el domingo de resurrección, celebramos dentro del contexto de la Pascua, no el domingo pasado, que no tenía nada que ver, sino dentro de su contexto de la Pascua, porque en ese día que se llevó a cabo ese evento, esa cita se cumplió. Ese compromiso que tenía Dios con el hombre se cumplió, así como se cumple cuando viene el Espíritu Santo, que se le llama el Pentecostés, pero en el hebreo no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó, Shavuot, que significa 50, de donde viene Pente de 5, Pentecostés, etc. Es donde otra vez se cumple una cita. Y las que faltan pues sabemos que son las del otoño, y unos dicen que inclusive la de Sukkot se cumplió con la venida del Señor. Pero entonces si nosotros vamos a celebrar la Pascua, la debemos de hacer en su contexto correcto. Y es por eso es muy importante, no porque digan, bueno, Arturo lo único que anda haciendo es promoviendo, judaizando, etcétera, etcétera. No existe tal cosa, porque hasta el apóstol Pablo decía: no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es en el corazón. La fe que nosotros tenemos es esa, la fe en un Mesías que vino del Medio Oriente, no era mexicano, ¿ok? Y no como en las películas que lo pintan güero. Probablemente sí era, probablemente no sabemos, porque había una combinación de muchos genes ahí. Pero no es como lo pintan en los cuadros, ¿no? Que muchos en las casas católicas tienen una imagen, supuesta imagen del Señor Jesús, y hasta está guapo, parece modelo, ¿no? Así de lado. Nada más falta que cierre el ojo, te haga guiño así. Y le ponen veladoras y a la Guadalupe y a la imagen del... y hacen, y en el Face lo veo, compartes, y para que ponen así no sé, los que tienen Facebook se dan cuenta, ¿no? Que le ponen compartes y crees, y mañana vendrá bendición. Y ponen una foto de dónde sacaron ese. El cuate que posó para esa foto es súper famoso. Más que el IC, esos que salen así, que hacen los memes, ¿no? O sea, están haciendo, inclusive ahí mismo, violando la ley del Señor. Dice: no te harás imagen de nada que esté. Si quiero ver que alguien se haga imagen, nadie puede, está prohibido por el Señor, porque no debemos de venerar una imagen ni adorarla. Entonces, si el Señor Jesús murió, resucitó en la fecha correcta, vámonos a Romanos 4, 24 y 25. Dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si nosotros creemos en el Señor, y dice Pablo, todos lo vieron, más de 500 personas lo vieron. No puede decir que algo fue en secreto, fue abierto al público. Y si nosotros creemos ese mismo, el simple hecho de que resucitó,
El simple hecho de que resucitó cumple o es un marcador de que Él es el Mesías que fue prometido. Y si nosotros creemos en Él, nosotros somos resucitados por el poder que Él resucitó también a Jesús. Es el que nos va, ese mismo poder es el que nos va a resucitar cuando nosotros muramos. Y ese es el poder que el Señor nos da, o el honor que nos da, por decirle de una manera, para poder ser contados dignos. Cuando muere el Señor Jesús y su sangre nos perdona de pecados, cuando venga el juicio, la muerte eterna, nosotros vamos a ser resucitados. Eso es lo que se celebra en la Pascua, ese perdón. Para quitarnos esa imagen errónea de que tenemos de que es el día o la semana de que nos vamos de vacaciones. Y a veces parece que decía mamá la semana pasada, la semana anterior no vinieron muchos porque se fueron de vacaciones. Y dice, la semana pasada vinieron porque no tenían nada que hacer. A veces pasa así, ¿verdad? No tengo nada que hacer. Bueno, entonces sí voy a la iglesia. Pero si tengo algo que hacer no voy, porque no vaya a ser que pues tengo que lavar. A veces usamos eso, ¿no? Pues por eso tienes lavadora, para que la lavadora haga todo el trabajo, no tú. Y si no, pues invierte en una lavadora, porque sale más barato la lavadora que el infierno. Le digo yo, no sé qué piensen ustedes, pero digo yo así. Entonces, si el Señor Jesús, y tengo de versículos a morir, pero no voy a extenderme mucho porque no quería hacerlo muy largo, ya llevo 1 hora. Pero a lo que quiero llegar es que nosotros debemos de siempre celebrar la resurrección o la Pascua dentro de su contexto. Fuera de su contexto no tiene significado. De muchas maneras. Porque no se cumple con la cita que el Señor ya había ordenado. Él dijo, yo voy a visitarlos este día. Entonces celebramos otro día. Ahora, qué suave que el mundo lo celebra, porque es el día que más gente va a las iglesias en todo el planeta. El domingo de la Pascua. Es el día que más gente va. Y han de pensar, bueno, en Navidad. No, más gente va a la iglesia en el domingo de resurrección que cualquier otro día en el año. Inclusive la semana fue la semana pasada o la antepasada, ¿verdad? O ya me perdí, ya estoy hasta más norteado. Estaban haciendo una celebración de la Pascua creo que era en Irak, y un musulmán suicida se metió, se explotó, como les gusta estar haciendo, y se llevó a 50 cristianos. Bueno, esos hermanos siguen siendo nuestros hermanos a pesar de que están en el error. El error no les va a quitar la salvación. A veces, como les digo, es por ignorancia, por falta de enseñanza. Por eso inclusive vemos en el Antiguo Testamento dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pero fíjense, eso no lo está diciendo que el pueblo es ignorante. Está diciendo que el pueblo ignora porque el maestro que le fue encargado no hizo su trabajo de enseñar. Ese viene en Malaquías, ¿verdad? Simón, Amós. Ya no me acuerdo dónde viene. Encuéntramelo, ¿no? Ahí es para que me lo pongas en el verso, porque tengo la mente llena de otros versículos ahorita. Y dice, mi pueblo perece, pero lo que yo me acuerdo cuando lo lees todo el capítulo, dice, el pueblo perece, le está haciendo una condenación a los maestros. Dice, no enseñas, no estás haciendo tu parte de enseñar bien, y te traes condenación porque tú no enseñas. Déjame ir al Oseas, eso no Oseas 4. Sí, yo me acordaba que era un 4 ahí, pero los 4 todos tienen versículo 4, capítulo 4. Vámonos al 4, dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjense, le habla del sacerdocio.
Está hablando a los sacerdotes. No le está hablando al pueblo, no está diciendo al pueblo es ignorante. No, está hablándole a un sacerdote, a un maestro, a un rabí, a un pastor, etcétera. Está diciendo, todo esto está pasando por tu culpa. Este problema que tenían en el pueblo no es por culpa del pueblo, es por culpa del pastor, porque no está enseñando. O sea, yo solito acá arriba pues ya me até la soga al cuello. ¿Quién quiere subir mejor? Porque no es porque yo tenga un afán de estar corrigiendo errores de medio mundo, no es esa mi intención, de estar diciéndole a todo mundo que está enseñando mal, no es esa mi intención. Pero la misma palabra nos condena al sacerdote, o condena al pastor, o al que está enseñando, lo condena. Dice, hoy está feo, dice, y a tu madre destruiré. Uy, aquí en México no diga nada de la mamá, ¿verdad? Y el Señor mismo dice, hasta a tu mamá. O sea, ¿y por qué? Porque tú en tu sacerdocio lo desechaste y no hiciste tu trabajo de enseñar. O sea, de enseñar lo correcto. No nada más estar hablando labia y queriendo hacer un sermón motivacional. A mí los sermones motivacionales en lo personal me dan una flojera y me duermen. Porque no tienen absolutamente nada de sentido. He llegado a ver nada más de curiosidad al Joel Osteen los domingos y a los que ponen, y tú puedes. Y que me lo estoy repitiendo y yo ya me lo sé. Que yo puedo y no ocupo que tú me lo digas. Sí. O sea, motivacional, sal adelante, que tú puedes, el Señor yo quiero saber yo quiero conocer a Dios, y la única forma es leyendo la Biblia y hablando de todos estos temas, no que me estés lavando el coco. La motivación solo dura, a ver, los expertos, los que han ido a conferencias de motivación, yo sé que Armando y Carla han ido Armando, ¿cómo dicen que cuánto dura la motivación? ¿Cómo cuánto nos dura una motivación? Un día. Sí, pero nosotros hemos ido que los que estábamos en Usana nos dan pláticas de eso, de la motivación, y nos dicen, ni anden motivándose, no sirve de nada, porque vienen las conferencias, vamos a una conferencia para que nos motive, no sirven de nada. Si no hay nada que cambió adentro de ti por convicción, la motivación no sirve de nada. Nada. Entonces no es un afán que diga uno, bueno, yo lo único que quiero es estar hablando de lo que predican mal. Díganle eso también a Chuy Olivares y a otros que dicen lo mismo, que están igual que yo, que dicen, no, es que tenemos que corregir una bola de errores. Y una bola de errores que han sido creados por pastores ignorantes, o pastores, como decía Pedro, que dice que nada más andan viendo por su cartera. En español lo pongo así. En mexicano lo traduzco de esta manera: nada más andan velando por sus intereses y por sus bienes materiales. O a otros que son políticos, que una vez les hablé, hace como unos meses les hablé lo que era del Vaticano, y les hablé de cómo se fundó, toda la historia. ¿Sí se acuerdan que les di una historia desde la creación hasta hoy en día, lo que es el nuevo orden mundial, etcétera? Como sí se acuerdan de esa, ¿verdad? Que son puros intereses políticos. Por eso la Biblia dice, poquitos son los escogidos y el pueblo perece. Si nosotros estamos bien en nuestro conocimiento doctrinal, que es lo que decía todos los apóstoles siempre escribieron esas cartas. Los que escribían, Pablo no escribía las cartas porque no tenía nada que decir, sino todo era para corregir errores de doctrina, todo era para corregir. Eso es el propósito de sus cartas. Y por eso en lo que vimos en 1 Corintios 11 al final dice, lo demás lo arreglo cuando llegue yo ahí, porque era para corregir errores doctrinales. Entonces, si nosotros estamos bien en toda nuestra doctrina, dice la palabra, nos vendrá bendición, ¿verdad? Así dijo hasta Pablo, dice, los que no son juzgados
Y los que sí hacen de acuerdo a la palabra van a tener bendición. Deuteronomio 30 le dice al pueblo de Israel, dice, si regresas, te arrepientes y corriges tu camino y todo. Y en el 29 también habla de mantener la ley bien. Dice, recibirás las bendiciones o las maldiciones, dice. Pero cuando tú recibas las bendiciones, te multiplicaré más de lo que que tenían tus padres. Porque viene una bendición con tener una doctrina correcta. El problema es la doctrina equivocada. Y la doctrina correcta es de que todos somos comprados, o nuestra salvación viene por esa sangre que se derramó. Y la manera en que nosotros sabemos que esa sangre, si era sangre verdadera y pura, y era la correcta, era porque resucitó el que derramó su sangre. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, significa que nunca estuvo el Espíritu de Dios con Él. Por lo tanto, creer en Él no tiene sentido. Por lo tanto, su muerte no sirve. Pero como sí resucitó, tal y como estaba profetizado, tal y como Él lo dijo, yo al tercer día, dice, levantaré este templo, dice, Él resucitó, su sangre es válida, nuestra fe es válida y somos perdonados. Pero dentro del contexto correcto. Por eso es que hace una distinción, y a mí por eso me gusta cuando suceden estas situaciones en los calendarios en especial, porque como decía mi amigo Isi Abraham, dice, ahí es donde te das cuenta quiénes están del lado correcto. Y si nos vamos nosotros otra vez a 1 Corintios 11, fíjense, no lo digo yo, hasta lo dice en el capítulo 11 de 1 Corintios 11, 18. Está haciendo algo, está marcando ahí Pablo algo, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso, o en otras palabras, es bueno, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces va a haber divisiones respecto a la doctrina. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque la Pascua, perfecto, así vamos a saber quiénes son los aprobados. Así decía mi amigo Isi Abraham, dice, así sabemos nosotros quiénes están con quién. Porque hasta el Señor Jesús decía, los que no recogen, desparraman, pero así vamos a saber quiénes están con quién. Y cuando venga el Señor va a decir, los quienes están conmigo. El Señor Jesús dice que al que ayuda al más pequeño de mis hermanos. No me acuerdo dónde lo dice, creo que en Marcos lo dice. Al menor de estos, al más pequeño de estos, que recibe o ayuda, dice, pero de mis hermanos. Se habla de su propia carne, de su propia etnia, el pueblo de Israel. Ahí todavía no existían gentiles que estaban convertidos. Ahí eran nada más los mismos del pueblo judío de ahí. Dice, al que ayuda, recibe, apoya, me recibe a mí, al que no, es como enemigo mío. Prácticamente así lo está diciendo, no están conmigo. Porque eso es un error, al decir que sí, al decir lo que decía Constantino, a ese pueblo que debemos desechar y hacerlo nuestro, y como decía también Hitler, y decía a veces pobre Martín Lutero, que al final de sus días estaba loco, ya empezaba a hablar de más. Que dice escribió un libro que se llamaba sobre los judíos y sus mentiras. Y pues de ahí lo agarró Hitler también como excusa para hacer el holocausto. Pero dice ahí Pablo dice, así vamos a saber quiénes están con nosotros y quiénes no. Son buenas, dice, las divisiones. A veces pensamos, ay, es que se dividió la iglesia. Qué bueno, así sabemos quiénes están con nosotros. Mejor para estar viendo caras a gente que no sé si me quiere o no. O si nada más viene a decir que sí son nuestros hermanos y no son. Pues qué bueno que no están. Hasta gracias a Dios. Porque nos deshacemos, para que un árbol crezca tiene que podarse. Y el Señor busca todas las maneras de podar. Esto es una de ellas. Algún problema, dice, y lean, sigan leyendo, dice
cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga y Entonces estaba hablando con Corintios de toman mal la cena, se pelean, hay disensión, hay división, y dice todo esto es bueno porque así sabemos quiénes están con nosotros. Y ahorita es más marcado eso, ¿verdad? En estos días se ve más marcado los que están con el Señor manteniendo, como dicen, las sendas antiguas, a diferencia de los que andan inventando ahora nuevas formas de atraer gente a la iglesia. Mercadotecnia de nada te sirve. Ay, es que hay que traer a fulano a cantar para que venga más gente a la iglesia. Vienen a ver a alguien que canta nada más. Y la verdad, si voy a gastar dinero en ir a ver a alguien que canta, pues voy a gastarlo en alguien que valga la pena. Digo, seamos honestos, ¿no? Va a venir es que vamos a invitar a Marcos Witt a que cante para que venga a la iglesia. Bueno, digo, si vamos a invitar a alguien, pues mejor invito a otra, pero así mediocrones musicalmente, pues yo prefiero a alguien que me guste más, ¿no? Digo, si vamos a ver a YouTube. Digo, si voy a gastar dinero, pues vamos a ver a YouTube. Digo, musicalmente me gusta más. Pero de eso no se trata la congregación, no se trata la iglesia de eso, sino de encontrar realmente quiénes están y quiénes no están, y esto es la manera de hacerlo. Y entender y educarnos, porque el Señor bendice, o no los ha bendecido a ustedes. ¿Pueden decir que este año están mejor que el año pasado? ¿Sí? Yo sí puedo decirlo, no sé ustedes. Y si no, pues hay que hacer algo al respecto. Porque nosotros no tenemos control sobre lo invisible. El único que tiene control sobre lo invisible es Dios. Si dice, es que busco trabajo y no encuentro, pues pídele al Señor que mueva las piezas para que lo encuentres. O pídele la bendición. Pídele, o sigue el camino correcto. Pero les puedo decir, yo sé que a la mayoría les va mejor este año que el año pasado. ¿O no? Muchos estrenaron carro, casa, trabajo, promovidos en su empleo, trabajo nuevo con mayor sueldo, ¿o no es así? Salud, estaban enfermos, ya no están enfermos. Bueno, no, nietos no, Chepis, todavía no te me adelantes, Chepis, por favor. Ah, bueno, tú sí, sí es cierto, Chepis. No, yo estaba hablando de mí, de eso, no me hablemos de nietos. No me asusten todavía, ni novios, ni esposos, ni nada de eso, por favor, Chepina. No nos llevemos así todavía, falta mucho. Que tengo un amigo que me da carrilla así también. Uy, ya hueles a suegro. Síguele. Y así no nos llevamos. Pero sí o no somos bendecidos, ¿verdad? Porque yo me entero de todos en el Face. El otro día les mandé un WhatsApp a los del grupo de la alabanza. ¿Dónde están los de la alabanza, verdad? ¿Quién estaba en el carro al lado de mí en la Sentry y le tomó foto? Le digo, el pastor, tío, ¿sí, verdad? Sí, eres tú, ¿no? Y le tomo foto así, iba yo en el carro y le tomo foto y le pongo el pastor se observa. Y él ni se dio cuenta y yo le tomé fotos. Le digo, cuidado, te estoy viendo. Pero sí nos damos cuenta, ¿verdad? Que yo veo, pero mi hermano Tony compró carro nuevo, el Señor lo bendijo con un carro nuevo, ¿verdad? Amén, ¿está bien? ¿Verdad? Que yo también andaba con un carro que cada 2 semanas se me descomponía y no podía ir a trabajar y me iba caminando y el Señor, ¿sabes qué, Señor? Estoy harto de un carro que no sirve, dame otro, y me dio otro. Andábamos buscando casa, que ya no cabíamos en un apartamento, y el Señor me dio casa. A todos, ¿verdad? Tienen casa, empleos nuevos, nunca va a faltar si nosotros estamos con el Señor y si hacemos todas las cosas bien, porque esa es la bendición que promete. A pesar de lo que digan muchos, no, que el Señor no anda midiendo actos y no bendice si haces bien y maldice si haces mal. Así, aquí dice que sí en mi Biblia. Ahora, aún así, cuando hacemos las cosas mal, tiene misericordia de nosotros. Pero lo que importa, que como decía mi mamá la semana pasada, dice, todos pecamos, la diferencia es que yo me arrepiento y a otros no. Porque ninguno va a pasar la vida sin haber pecado. La diferencia es quién se arrepiente.
Y dice, y si 70 veces se cae, el justo se cae 7 veces y se levanta 7 veces. O sea, te está diciendo que no va a ser una ni dos, va a ser varias. Y vamos a cometer errores. Pero el Señor nos bendice porque cumplimos su palabra. Yo por eso quería darles eso hoy, o sea, quería hacerle esa corrección al error, porque muchos me preguntan, ¿a poco no es? ¿A poco sí es? Si nosotros medimos nuestras celebraciones de acuerdo al calendario correcto, no vamos a estar en ese error y no va a haber una confusión y vamos a descartar la verdadera raíz de la fe que tenemos. La raíz de nuestra fe es lo que importa. ¿Sí? O sea, nosotros no somos, como decíamos, estaba platicando con papá en la semana, nosotros no somos protestantes, nosotros no somos católicos que estamos peleados. Que sí, así le dicen, es que eres protestante. No, yo no ando protestando nada, probablemente protesto al PRI o al PAN o algo así, pero no soy religioso protestante. Yo no me peleé, yo no era católico y dejé de serlo y no estoy de acuerdo con la iglesia. Yo nunca he sido católico. O sea, yo no es alguien que, ¿sabes qué, papá? No estoy de acuerdo. Yo me voy para acá hasta que agarres la onda y luego regreso cuando agarre. Eso no existe, tal cosa. Esa no es nuestra fe. Nuestra fe tiene otra raíz. Y para eso lean Romanos 9, 10 y 11. Tarea, leanlo. No, Romanos 9, 10 y 11, leanlo. Se los pongo de tarea. Para que vean, cada vez que nosotros empecemos a desviarnos de nuestra raíz original, leamos Romanos 9, 10 y 11. Y verán cómo vuelve a corregir todo. Ahí el apóstol Pablo lo vuelve a corregir. Y de eso se trata lo de hoy, a corregir ese error. Y ¿saben qué? Y si vamos a celebrar el Pesaj o la Pascua. Ya inclusive por ahí está el programa que ya lo tenemos listo. Lo tiene Gisela, no sé dónde está Gisela. Con su hijo. Está allá adentro. Bueno, Gisela lo tiene, ya tenemos el programa y lo vamos a celebrar, pero en el día que es de celebrar. Nos van a ver como locos cuando andemos ahí. Estamos celebrando la Pascua. Van a quedar, ¿qué no fue hace un mes? No, apenas es. Y por eso quería yo dar esta plática de hoy. Así como dice en Juan 8, 24. Si Jesús, parafraseando Juan 8, 24, dice, si Jesús resucitó de los muertos, entonces debemos de creer en Él, porque Jesús resucitó. Y de eso se trata ese día dentro de la Pascua, ese día. Así como dice el Señor, este es mi nuevo pacto. Eso es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto era su sacrificio. Lo demás no se descartó. Por eso cuando dicen el Antiguo Testamento, a mí no me gusta decir Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. El nuevo pacto es nada más el sacrificio del Señor Jesús. Lo demás no ha cambiado en nada. Hasta el Señor Jesús dice, yo no vine a cambiar la ley ni desecharla. Dice, y no pasará una tilde ni una jota de la ley hasta que Él venga. Dice, no pasará, no la va a cambiar. Esa es para siempre esa ley. Hoy en día seguimos bajo esa ley. El Señor Jesús nunca la abolió ni la quitó ni nada. Lo único que cambió fue es hacer el nuevo pacto que ya había profetizado desde entonces. Ya no de animal, muerte de animal. Ahora una muerte del Mesías que iba a morir por nosotros. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. No sé si hay algún anuncio, algo por decir, nada más. Pues lo vamos a hacer, creo que es el 22 de abril cuando vamos a celebrar dentro de 2 domingos creo que es dentro de 2 domingos y va a haber otra vez, va a haber cantos y todo, pero recuerden algo que lo mencioné hace rato, la Pascua o el Passover, pues no el domingo de resurrección, sino el evento de la celebración de la Pascua, de Éxodo, eso se celebra en su casa, en sus casas se celebra, eso es generalmente como se celebra. O sea, cuando celebran un cumpleaños, no lo celebran aquí en la congregación, ¿verdad? Ni cuando hacen acción de gracias, no lo hacen aquí, o sea, lo hacen en su casa, Navidad en su casa, cumpleaños en su casa. Esto es igual, esto es para la casa, porque el templo principal es la casa. El de nuestro, cada quien tiene su propio templo.
Y eso es donde debemos de celebrar. Entonces, para que si lo van a hacer, pues vayan comprando el corderito y vayan haciendo toda su comidita. Y me invitan si quieren. Yo le caigo a los tacos, son buenos los tacos, porque es con hierbas, es con pan y es con carne, pues para mí se llama taco. Bueno, vamos a hacer una oración, hermano. Señor, gracias te damos por esta tarde que tú nos has dado, porque tú nos reúnes aquí para aprender de tu palabra, Señor, conocer más de ti, Señor, y corregir errores, Señor, que en el pasado ha corrido en nuestra fe, Señor, en nuestra doctrina que ha sido a veces manipulada por el hombre, Señor. Pero sabemos que tú siempre buscas lo mejor para nosotros, Señor, y nos corriges en nuestros errores. Y te damos gracias por eso, Señor, porque tú nos enseñas y nos promueves, Señor, y nos bendices, Señor, en tu palabra, y nos enseñas cada vez más de quién eres y qué es lo que tú has planeado para nuestras vidas. Y sabemos que parte de eso, Señor, es corregir nuestros errores. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos acompañes a cada uno de nosotros a nuestras casas, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, al lugar donde vayamos a comer, al lugar donde nos vayamos a reunir, al lugar donde vayamos a descansar, Señor, que tú estés con nosotros, nos acompañes siempre y que tú bendigas nuestro trabajo, Señor. Le dedicamos una tercera parte de nuestra semana, Señor, a trabajar, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tú lo bendigas. Y que tú bendigas nuestro descanso, Señor, que también es una tercera parte de nuestra semana. Que tú bendigas nuestro reposo, Señor, que nos recuperemos, que nos sanemos, Señor, aquellos que están enfermos. Que tú nos prosperes, Señor, y que tú bendigas nuestra vida familiar y que estés con nosotros siempre. Y para aquellos que no pudieron venir, Señor, si fue por comodidad, Señor, que tú corrijas, Señor, esos caminos erróneos o esos pensamientos equivocados, Señor. Si fue por salud, que tú los sanes, Señor. Y si fue por necesidad, Señor, que tú los bendigas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos la próxima semana.